¿Qué tal, ladies and gentlemen? En nuestro primer video le hablaremos sobre el transporte aéreo. Este grupo está integrado por Dilberto Vargas y Carlos Tuñón, nuestra arma secreta. Mi nombre es Javier Johnson y le daré una introducción acerca del transporte aéreo. Mi persona, Javier Johnson, le dará una breve introducción acerca de lo que es el transporte aéreo. Este es uno de los transportes que rápidamente se desarrolló. Las primeras personas que lograron hacer que el avión despegara fueron los hermanos Wright, que en 1903, el 7 de diciembre, logran hacer que el primer avión vuele, pero con una simple característica, que este avión fue propulsado por una catapulta. El mayor apogeo del transporte aéreo se da en la Primera Guerra Mundial. Bueno, los temas que daremos a tratar en esta charla se dan de los convenios Varsovia en 1929, Chicago en 1994, Roma en 1952, el convenio Montreal y el convenio de Tokio de 1963. Convenio de Varsovia de 1929. Podemos decir que este convenio ha constituido un gran logro en lo concerniente a la unificación de las normas que regulan el transporte aéreo internacional, y desde entonces ha sido muy útil en la comunidad internacional, ya que este convenio contiene normas comunes de aplicación en materia de responsabilidad que fue de vital injerencia para lograr el desarrollo armonioso de la actividad de transporte aéreo. Artículo 1. El presente convenio se aplicará a todo transporte internacional de personas, equipaje o mercancías efectuado por aeronave mediante remuneración. Se aplicará también a los transportes gratuitos efectuados en aeronave como transporte internacional. A los efectos del presente convenio, todo transporte en el cual, según lo estipulado por las partes, el punto de partida y el de destino, haya o no interrupción del transporte o transbordo, estén situados en territorio de altas partes contratantes o en términos de una sola, si hay alguna escala prevista en el territorio sometido a la soberanía, al dominio, al mandato o a la autoridad de otra potencia, aunque no sea contratante por una empresa de transporte aéreo. Billete de pasaje. Artículo 3. En el transporte de viajeros, el portador está obligado a expedir un billete de pasaje que deberá contener las siguientes indicaciones: lugar y fecha de la emisión, puntos de partida y de destino, las paradas previstas, bajo reserva de la facultad para el portador de estipular que podrá modificarlas en caso de necesidad, y sin que dicha modificación pueda hacer perder el transporte de su carácter internacional. El nombre y la dirección del transporte o de los porteadores. Indicación de que el transporte está sometido al régimen de responsabilidad establecido por el presente convenio. Jalón de equipaje. Artículo 4. Para que el transporte de equipaje no sea los objetos menudos personales que el viajero conserva bajo su custodia, el portador está obligado a expedir un talón de equipaje. El talón de equipaje estará constituido por dos ejemplares, uno para el viajero y el otro para el porteador. Esto deberá contener las siguientes indicaciones: lugar y fecha de la emisión, puntos de partida y de destino, nombre y dirección del porteador o de los porteadores, número de billete del pasaje, indicación de la entrega de los equipajes se harán al porteador de talón, número y peso de la mercancía, importe de valor declarado conforme al artículo 22, párrafo 2, indicación de que el transporte queda sometido al régimen de responsabilidad establecido
por este presente convenio. Carta de porte aéreo. Primero voy a definir qué es una carta de porte. Es un documento jurídico de carácter declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte. Bien, ahora le definiré la carta de porte aéreo. Primero es un documento de transporte aéreo que figura en su reservo y sirve como carta de porte aéreo. Primero le voy a definir qué significa la carta de porte. Es un documento de reconocimiento internacional utilizado para documentar el transporte de mercancía. Y bueno, ahora les voy a definir qué es la carta de porte aéreo. Es un documento que constituye un contrato de transporte aéreo que figura en su reservo y sirve como acuse de recibo de las condiciones en las que se ha recibido la mercancía para su transporte por avión. También esta carta es utilizada para determinar la responsabilidad de la operación realizada, identificar a los intervinientes y a las mercancías que se transportan. Esto puede incluir los costes de transporte, que también es un documento contable. Este documento se emite en 3 originales y varias copias. Este documento no es negociable, por lo que no se puede pedir a la orden. Siempre es nominativo y no endosable. También se le conoce como embarque aéreo o nota de consignación aérea. Responsabilidad del porteador. Artículo 17. El porteador es responsable del daño ocasionado en que caso de muerte, herida o de cualquier lesión corporal sufrida por cualquier viajero cuando el accidente se ha causado, el daño se ha producido a bordo de cualquier aeronave o en el curso de todas las operaciones de embarque y desembarque. Artículo 18. El porteador es responsable del daño ocasionado durante la destrucción o pérdida de avería del equipaje facturado o de mercancía cuando el hecho que ha causado el daño se produzca durante el transporte aéreo. El transporte aéreo, en sentido de párrafo precedente, comprendería el periodo durante el cual los equipajes o mercancías se hallen bajo la custodia del porteador, sean en un aeródromo o a bordo de la aeronave, o en un lugar de en caso de aterrizaje fuera de en un aeródromo. Periodo de transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo o fluvial efectuado fuera del aeródromo. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectuare en ejecución del transporte aéreo para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se presumirá, salvo pruebas de contrario, resultante de un hecho acaecido durante el transporte aéreo. Artículo 19. El porteador es responsable de daño ocasionado por retraso de transporte aéreo de viajeros, mercancías o equipaje. Artículo 20. El porteador no será responsable si prueba que él y sus comisionados han tomado las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue imposible tomarlas. En el transporte de mercancía y equipaje, el porteador no será responsable si la prueba que el daño proviene de falta de pilotaje o condición de la aeronave o de navegación y que todos los demás aspectos él y su agente han tomado sus medidas para evitar este daño.
Disposiciones relativas a los transportes combinados. En el caso de transporte combinado, en parte por el aire y en parte por cualquier otro medio de transporte, las estipulaciones del presente convenio no se aplicarán más que el transporte aéreo, si éste responde a las condiciones del artículo 1. Nada en el presente convenio impide a las partes en el transporte combinados insertar en el documento de transporte aéreo las condiciones referentes a otros medios de transporte, a condición de que las estipulaciones del presente convenio sean respetadas en lo que concierne al transporte por el aire. El Convenio de Chicago de 1944 establece que el transporte aéreo internacional se rige por el principio de soberanía de los estados, que se traduce en barreras jurídicas impuestas al tráfico. La liberalización, al suprimir esta barrera, consiste en establecer ciertos números de libertades definidas por acuerdos internacionales. Las libertades comerciales se reconocen en el derecho internacional con acuerdos bilaterales y el interior de la Unión Europea mediante reglamentaciones comunitarias. Para entender mejor este concepto, debemos saber qué son acuerdos bilaterales. Un acuerdo bilateral es un pacto, un convenio, una alianza o un compromiso que asumen dos partes. Estos acuerdos generan obligaciones recíprocas para ambos firmantes. Convenio de Chicago de 1944. Este regula las relaciones entre los diferentes estados en aspectos técnicos y comerciales. Creó además dos organismos internacionales que son la Organización de Aviación Civil conocida como OASI y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo conocida como IATA. Estos dos organismos trabajan en conjunto, es decir, uno apoya al otro. El Convenio de Chicago de 1944 no otorga derechos para la navegación aérea internacional, sino que nacen los acuerdos bilaterales explicados anteriormente. Diferencia los vuelos regulares de los no regulares. Esto quiere decir que los vuelos regulares son aquellos que están sujetos a un horario o itinerario prefijo. Los vuelos no regulares se les define en general por oposición al del regular. Son los vuelos no programados previamente y que en consecuencia carecen de horarios o itinerarios prefijos. Y su parte más importante, las libertades del aire. Objetivos de la Organización Aviación Civil. Uno de ellos es velar por el progreso del transporte aéreo civil mundial, unificar criterios sobre el tráfico aéreo internacional y las normas de vuelo, acuerdo de asistencia de aviones en los aeropuertos, estimular el desarrollo de infraestructuras aeroportuarias, fomentar la construcción de aviones con fines pacíficos y satisfacer las necesidades del transporte aéreo con seguridad, regularidad, eficacia y economía. Los objetivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, conocido como IATA, es fomentar el transporte aéreo regular a nivel mundial en forma segura y económica, crear sistemas de colaboración entre distintas compañías, cooperar con la OASI y demás organizaciones internacionales. Puede formar parte de cualquier compañía, siendo miembros activos las del vuelo internacional y miembros asociados las empresas que realizan vuelos domésticos. Mencionado anteriormente, uno de los principales objetivos que tiene el Convenio de Chicago 1944 son las libertades de los aires. Como primera libertad del aire tenemos el derecho a sobrevolar, sin aterrizar, los cielos de otro estado en el curso de un transporte aéreo comercial. Segunda libertad, el derecho a aterrizar, sin fines comerciales, en el territorio de otro estado. Es la denominada escala técnica. Tercera libertad, el derecho a transportar comercialmente personas o cosas desde el país de origen de la empresa aérea hasta el territorio de otro estado. Cuarta libertad, el derecho a transportar comercialmente personas o cosas desde el territorio de otro estado hasta el país de origen de la empresa aérea. Quinta libertad, el derecho a transportar comercialmente personas o cosas desde y hasta terceros estados, pero solamente respecto de vuelos iniciados en el país de origen de la empresa aérea. Sexta libertad, el derecho a transportar comercialmente personas o cosas desde y hasta terceros estados, pero no con la condición de efectuar una escala en el país de origen de la empresa aérea.
Séptima libertad, el derecho a transportar comercialmente personas o cosas desde y hasta terceros estados, en vuelos en el que el país de origen de la empresa aérea no es el punto de inicio, ni tampoco una escala intermedia. Octava libertad, el derecho a transportar comercialmente personas o cosas entre dos o más puntos situados dentro del territorio de otro estado, pero solamente respecto de vuelos iniciados en el país de origen de la empresa aérea. Novena libertad y último, el derecho a transportar comercialmente personas o cosas entre dos o más puntos situados dentro del territorio de otro estado, en vuelos no iniciados en el país de origen de la empresa aérea. Estos son términos asociados con el Convenio de Chicago de 1944. Servicio aéreo, también conocido como Servicio Aéreo Internacional, línea aérea, escala para fines no comerciales. Acuerdo, significa el acuerdo propiamente dicho, sus anexos y cualquier enmienda. Cabotaje, se entiende el transporte de pasajeros, carga y correo entre dos puntos del territorio de una de las partes. Este tráfico se lo reservan a sus transportadores nacionales. Tarifa, significa el precio establecido o fijado para el transporte, condiciones y comisiones para agencias, excluyendo al correo sujeto a otro régimen. Aeronave en vuelo. Esto es desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que termina el recorrido del aterrizaje. Artículo 1.2. La obligación de reparar incumbe al operador. Este es quien usa la aeronave cuando se causan los daños, o quien habiendo conferido el derecho a usar la aeronave, se ha reservado el control de su navegación. Excepción de responsabilidad y montos de indemnización. Artículo 6.1. Excepción de responsabilidad del operador si prueba que los daños fueron causados únicamente por culpa de la persona que los sufra o de sus dependientes. Artículo 7. En caso de abordaje, el operador de cada aeronave involucrada será responsable en las condiciones y límites de responsabilidad previstos en la Convención. Los montos de indemnización en caso de daños a terceros superficiarios se establecen en relación al peso máximo de despegue de la aeronave. Artículo 11. En caso de muerte o lesiones, la indemnización no excederá los 300.000 francos por persona fallecida o lesionada. Extensión de responsabilidad. La cuantía de la indemnización por los daños reparables, según el artículo 1, a cargo del conjunto de personas responsables de acuerdo con el presente convenio, no excederá por aeronave y accidente de 500.000 francos para las aeronaves cuyo peso no excedan de 1.000 kilogramos, 500.400 francos por kilogramo que pase de los 1.000, para aeronaves que pesen más de 1.000 y no excedan de 600.000 kilogramos. C. 250.250 francos por kilogramo que pase de los 600.000 para aeronaves que pesen más de 600.000 kilogramos y no excedan de 20.000 kilogramos. Oh, wow. 600.000 francos más 150 francos por kilogramo que pase de los 20.000 kilogramos para aeronaves que pesen más de 20.000 y no excedan de 50.000 kilogramos. La indemnización en caso de muerte o lesiones no excederá de 300.000 francos por persona fallecida o lesionada. La cotización del franco es de 0,7416 dólares en Argentina, cambio de moneda. El Convenio Montreal. En este convenio de Canadá del 29 de septiembre de 1975 nos habla sobre puntos importantes adquiridos de capítulos de este formato, los cuales se encuentran en 4 protocolos muy importantes para la normativa y política del transporte intermodal en el medio aéreo. Anteriormente, este convenio era denominado como el Convenio de Varsovia. También, para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, el Convenio de Montreal uniformiza y armoniza reglas importantes para el transporte aéreo de carga y de pasajeros. Lo que es importante porque el Convenio de Montreal allana el camino para el equivalente electrónico de la carga de porte impresa,
El contrato comercial para el transporte de carga entre el transportista y la compañía aérea. El convenio entró en vigor en el 4 de noviembre del 2003. Para julio del 2010, 97 países habían suscrito esta convención. Se presenta información detallada del gobierno del convenio. Ok. La pérdida del beneficio de la limitación dentro del convenio de Montreal se divide en dos clasificaciones, por las cuales serían por dolo suyo o sus dependientes en ejercicio de sus funciones. Como segundo tenemos la falta de extensión del billete de pasaje con la cláusula de limitación. Bien cabe resaltar que el Convenio de Montreal regula, entre otras, las situaciones de muertes, lesiones de pasajeros, retraso de vuelo y daños o pérdida de equipaje. Ok, el cuadro comparativo que vamos a explicar habla sobre los topes indemnizatorios que ocurren en diferentes convenios. Como podemos observar en el convenio de Varsovia, el tope indemnizatorio es de 125.000 francos Poincaré por pasajero. Este se pierde si el transportista o su representante en ejercicio de sus funciones obran con dolo o culpa grave. En el Protocolo de La Haya de 1955, los topes indemnizatorios eleva a 250.000 francos Poincaré por pasajero. Este se pierde si el transportista o de sus dependientes en ejercicio de sus funciones lo causaron, con intención de causar el daño o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño. Ok, el acuerdo de Montreal. El acuerdo de Montreal habla sobre 4 protocolos, el cual lo describe en este cuadro comparativo. El cuadro Montreal de 1966 tiene un total de 75.058.000 de tope indemnizatorio, lo cual en el Montreal de 1975 se divide en 4 protocolos, lo cual en el protocolo 1 son los topes indemnizatorios de 8.300 por pasajero, el protocolo 2 de 16.600 por pasajero, el protocolo 3 100.000 en total y el protocolo 4 10.000 100.000 de topes indemnizatorios en total, el cual en el convenio de Guatemala de 1971 los topes indemnizatorios son de 1.500.000 por total, en total, y en el convenio Montreal de 1999 son de 100.000 por pasajero. La pérdida del beneficio de limitación se da por dolo suyo o de sus dependientes en ejercicio de sus funciones. La falta de extensión del billete de pasaje con la cláusula de limitación. Ok, ahora hablemos sobre los montos de las indemnizaciones. De acuerdo con el monto, el día 31 de agosto de 1999, el peso argentino oro se cotizaba a 61,7 centavos. Por lo tanto, la indemnización por muerte del pasajero equivale a 61.000,70. Por pérdida del equipaje de mano son 2.442,80. Ya sea por pérdida de equipaje de bodega o de mercancía, se multiplica por 2 a oro por kilogramo. En caso de que sea por muerte del tercero superficiario, esto equivale a 122.140. Los posibles sujetos responsables se subdividen entre el transportista, el explotador aéreo, el explotador aeroportuario. El transportista tiene la responsabilidad contractual, la subjetiva y la limitada.
El explotador aéreo tiene la responsabilidad extracontractual, objetiva y limitada. El explotador aeroportuario tiene la responsabilidad extracontractual, subjetiva e limitada. Tomemos en cuenta que estas son régimen de las responsabilidades aeronáuticas, las cuales el transportista y el explotador aéreo entrarían en un régimen de responsabilidad legislada. De acuerdo con el transportista, este se da respecto a los pasajeros, al equipaje, las mercancías transportadas. Y la del explotador aéreo estaban respecto a los daños causados a los terceros superficiarios. Pero no dejando atrás la del explotador aeroportuario. Esta vendría entrando en el régimen de responsabilidad no legislada, por lo cual vamos a presentar un breve problema que ocurrió. Aquí presentaremos un accidente aéreo en La Habana, la cual fue un B737-200 con matrícula XA-UHZ de la aerolínea Damar S.A. La fecha fue el 18 de mayo del 2018. Tuvo un total de 112 muertes y un solo sobreviviente. O sea, vamos a tomar como ejemplo la causa más probable del accidente. Ahí, con esa causa, tomaríamos el sujeto responsable de este accidente ocurrido no hace mucho. O sea, se dice que la causa fue que las acciones de la tripulación y sus errores en los cálculos de peso y balance que conllevaron a la pérdida del control y el desplome de la aeronave durante el despegue. Esta investigación ha evolucionado y según el 24 de mayo del 2018 encuentran la segunda caja negra del avión. El 26 de mayo del 2018 son identificadas todas las víctimas del accidente. El 18 de septiembre del 2018 se informa la recuperación de más del 90% de la información de las cajas negras del avión. El 14 de marzo del 2019 concluyó modelación del perfil de vuelo. Y el 20 de marzo del 2019 la única sobreviviente del accidente aéreo, luego de meses en recuperación, pudo salir unas horas fuera del hospital en que se encuentra internada. O sea, con la causa más probable del accidente se puede identificar el posible sujeto responsable. De acuerdo con el capítulo 3, que habla sobre las responsabilidades del transportista, o sea, el transportista es el que se hace cargo de los daños en caso de muerte de los pasajeros. Tomarían en cuenta Ahora bien, hablemos sobre el Convenio de Tokio de 1963. Este convenio trata sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, más conocido como el Convenio de Tokio de 1963. Es un tratado realizado por la OASI y ratificado por 186 países, consistente en la armonización de los actos cometidos a bordo de una nave. El Convenio de Tokio de 1963 se relaciona, según el tratado, es uno de los instrumentos con más éxito de las confecciones que ha hecho la OASI. Con el objetivo de proveer ciertas reglas básicas, el instrumento ha intentado largar la armonización de las ofensas penales y otros actos cometidos en una aeronave. Ha realizado la jurisdicción del Estado de registro de la aeronave. Igualmente, el tratado da algunas facultades al comandante de la aeronave, a fin de lidiar con aquellas personas que pudieran haber cometido alguna infracción o conflicto que pudiera poner en peligro a la aeronave. No obstante, este convenio de Tokio experimentó ciertos cambios con el paso de los años. El elevado número de incidentes provocados por pasajeros disruptivos a bordo de aeronaves ha presentado un continuo desafío para un régimen jurídico que se ha encontrado, en ocasiones sin contestación,
En particular, esto se ha debido por el hecho de que el Estado de arribo no se encuentra facultado a ejercer jurisdicción ante la ocurrencia de tales incidentes. Por lo tanto, la OASI ha iniciado un proceso para examinar las necesidades y modernizar el Convenio de Tokio. El artículo presenta además algunas sugerencias que podrían tenerse en cuenta a la hora de introducir cambios. Según la OASI, ha considerado que los pasajeros con comportamientos insubordinados son un problema importante para la aviación, puesto que ponen en peligro la seguridad de los pasajeros y de la tripulación. En el 2014, los Estados miembros de la OASI, incluidos los 28 Estados miembros de la UE, aprobaron el Protocolo de Montreal del 2014, por el que se modifica por el Convenio de Tokio de 1963, sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de la aeronave, y establece un marco jurídico internacional más sólido para tratar el problema de los pasajeros con comportamientos insubordinados, que estos son los que pueden causar un gran peligro para las aeronaves. El convenio se compone del campo de aplicación, la jurisdicción, las facultades del comandante en la aeronave, el apoderamiento ilícito de una aeronave, el derecho y obligaciones de los estados y otras disposiciones. Se ratificó a partir del 2015. El convenio de Tokio ha sido ratificado por 186 estados. Este total incluye las islas de Cook y Niue, además de 9 estados no miembros de las Naciones Unidas. Los 9 estados que no forman parte son Dominica, Timor Oriental, Eritrea, Kiribati, Micronesia, San Cristóbal y Nieves, Somalia, Sudán del Sur y Tuvalu. La Santa Sede firmó el tratado pero no lo ha ratificado. El Convenio de Tokio de 1963 también habla sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de la aeronave. También empleo de la fuerza, ordenar y solicitar al pasaje alguna ayuda. Entrar en vigor según el convenio desde que se aplica potencia de despegue y el cierre de las puertas para comandante. Se juzga por las leyes del estado de matrícula, excepto que los actos atenten contra la seguridad y ocasionen daños a dicho país. Presentamos un breve ejemplo muy conocido internacionalmente por todos, que ha marcado la historia de una manera muy impresionante, que ha sido el terrorismo contra las Torres Gemelas. Es algo histórico porque fue una noticia internacionalmente que dejó en shock a todas las personas. Como pueden observar, el terrorismo contra las Torres Gemelas fueron manipuladas por personas terroristas, las cuales se apoderaron de la aeronave, poniendo en peligro la aeronave y los pasajeros, atentando contra las Torres Gemelas y así chocarse contra ellas, lo cual es un ejemplo muy importante que se toma en este convenio, porque este convenio se hace para prevenir los ataques terroristas, para que los terroristas para impedir que los terroristas se apoderen de la aeronave, lo cual en este caso pudieron apoderarse de la aeronave y ponerla en peligro, que es como observan en esas imágenes. Fueron apoderadas, hicieron unas maniobras muy extrañas, muy difíciles y lograron chocar las aeronaves. Esto fue causa de un terrorismo.